recuerda de Lucas, ¿verdad, hermanos? Vamos al Evangelio según San Lucas. Ayer en actividad de jóvenes nos regalaron un separador y yo aproveché para dejarlo de una vez en Lucas y así ir apartando los pasajes que nos corresponden. Amén. Ya está en Lucas, estamos en el capítulo 12. Vaya al capítulo 12 conmigo, por favor, y leeremos el versículo 8 al 12. Lucas capítulo 12, el versículo 8 al 12. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria al Señor. Lea conmigo la escritura que dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Señor, por tu palabra estamos muy agradecidos y rogamos que esta misma palabra nos bendiga hoy, que nos hable, nos confronte y nos muestre, Señor, también una ruta hoy de esperanza al corazón, Señor, que necesita siempre de ti dirección. Gracias porque tu Espíritu Santo está en medio nuestro para dirigirnos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Puede sentarse mi hermano y mi hermana. Muy bien. He titulado a nuestro sermón de esta mañana: firmes en nuestra confesión de Jesús. Repita conmigo: firmes en nuestra confesión de Jesús. El pasaje de hoy es una continuidad de lo que ya hemos visto un poco antes. Un encuentro de Jesús con líderes religiosos que intentan, hermanos, intimidarlo a él, que intentan intimidar al maestro. Estamos hablando de un grupo de hombres que a través de ciertas preguntas desean hacer de Jesús un hombre que quede avergonzado, o desean hacerlo quedar mal ante la sociedad de su momento. Sin embargo, Jesús tiene una conversación con ellos. Pero estamos llegando hoy a un punto en donde Jesús, fíjense que la última lección que tuvimos acá es sobre Jesús hablándole a sus discípulos y diciéndoles: no deben temerle a los hombres, porque los hombres amedrentan, amenazan y pueden de alguna manera también hacerles daño a ustedes. Más bien, ustedes deben temerle a aquel que es dueño de la vida que tenemos acá, la vida física, material que vivimos en este mundo, pero también que es dueño de la vida eterna. Después de que pasamos las puertas de la muerte, hay alguien que todavía es dueño más allá. Y Jesús les dice: ustedes deben temerle a Él. Seguidamente Jesús habla ahora sobre una postura que debemos tener los hijos de Dios. No debemos temer a los humanos, no debemos temer, mi querido hermano, a aquello que pueda perjudicarnos en esta tierra, sino debemos temer a aquello que puede, hermanos, tomar decisiones sobre nosotros después de esta tierra y después de esta vida. Y entonces, en medio de eso, Jesús nos alienta hoy, porque esta es una palabra de aliento, es una palabra de ánimo, y queremos tomar este pasaje con mucho cuidado. Este pasaje que tenemos hoy debemos analizarla con ojos sabios, hermanos, pidiendo al Señor que no nos deje caer en algo que la Biblia no está diciendo. Pero tampoco queremos hoy caer en una postura
de dejar por un lado lo que la Biblia sí quiere enseñarnos, porque es un pasaje bastante delicado el que hoy vamos a tocar. Dos cosas vamos a ver esta mañana. Número uno, primero hablaremos sobre nuestra confesión de Jesús como nuestro Salvador. Y lo primero que Jesús va a enseñarnos es que debemos tener firme esa convicción de creer en Él y que lo confesamos a Él como nuestro Salvador. En segundo lugar, la Escritura nos va a enseñar también una relación que nosotros mantenemos con el Espíritu Santo. Y que esa conexión entre creer que Jesús es el Hijo de Dios y que es nuestro Salvador incluye también a la obra del Espíritu Santo. Y entonces iniciemos. Número uno, lo primero que hace Jesús en este pasaje que debemos identificar está en el versículo 11. Lea conmigo el versículo 11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Lo primero que quiero resaltar esta mañana es que Jesús le anticipa a sus discípulos que en el futuro serán puestos en la posición, hermanos, entre la espada y la pared, y los podrán elegir entre Jesús y salvar su vida, porque esa era la persecución. Poner al Hijo de Dios, hermanos, en medio de dos opciones. La primera opción es, bueno, renuncias a Jesús, o dos, tu vida. ¿Qué eliges? Esa era la posición en que ponían a los primeros cristianos cuando los perseguían. Y Jesús le anuncia a sus discípulos y a sus seguidores: llegará un momento en donde ustedes estarán en medio de estas dos opciones y en medio de esta presión, en donde ustedes tendrán que elegir entre no negar mi nombre y salvar sus vidas. Por supuesto, Jesús ya les había anticipado, ya les había dicho que el que quiera salvar su vida la va a perder, y el que pierda su vida por causa de él la salvará. Es un poco paradójico eso, pero así funciona el lenguaje de Jesús y así funcionan las enseñanzas de Jesús. Jesús ya les había mostrado, pues, y les había dicho que se iban a encontrar en su vida con estas circunstancias en donde debían decidir. Por supuesto, el ánimo de Jesús está en el versículo 8. Vaya conmigo en el versículo 8 y pasamos a nuestro punto número 2. La firmeza de nuestra confesión. Jesús dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado también delante de los ángeles de Dios. La firmeza de nuestra confesión está en lo siguiente: Jesús utiliza una forma tan común para enseñarnos y consiste en: lo que ustedes digan de mí ante los seres humanos, ante los hombres, tendrá mucha influencia en lo que yo diga de ustedes delante de los ángeles. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos dicen: delante de mi Padre. Así dice el Evangelio de Marcos y de Mateo. No vamos a revisar los versículos por tiempo, pero en esta ocasión dicen los estudiosos que Jesús desea implementar delante de los ángeles, porque era una forma que utilizaban los fariseos para referirse a Dios también. No era tanto que Jesús fuera a dar testimonio de nosotros ante los ángeles, sino que era una manera en que los fariseos y los estudiosos se referían al Padre también. En lugar de decir al Padre, se referían a los ángeles para indicar a Dios. Y esto lo sustentamos de que lo que Jesús está diciendo aquí es que va a confesar, va a representarnos y va a hablar delante de su Padre por nosotros. Entonces, lo que ustedes digan de mí delante de los hombres. Y hay algunas cuestiones que debemos nosotros tomar en cuenta aquí, querido hermano. La situación es que los hijos de Dios
no debemos negar a nuestro Salvador. Las circunstancias de la vida siempre nos van a presentar a veces encrucijadas en donde vamos a tener que elegir en qué hacer con nuestra confesión en Jesús. Y por supuesto, los métodos de este tiempo, la persecución que vivimos ahora no puede compararse y no es la misma que vivían los primeros seguidores de Jesús. Los primeros seguidores de Jesús eran llevados, hermanos, ante un tribunal, eran llevados ante un juez, eran llevados ante un principal, y él se dedicaba a interrogarlos, se dedicaba a cuestionarlos y se dedicaba también a sentenciarlos por seguir a Jesús. La persecución nuestra hoy no es de esta manera, porque a nadie lo lleva preso por confesar a Jesús, a ninguno. A nadie lo lleva preso por predicar el Evangelio. En este tiempo tenemos las libertades suficientes para hacer esta labor. Pero sí hay algo que tenemos que tomar en cuenta, mis queridos hermanos. Es que la confesión, nuestra confesión de que Jesús es nuestro Salvador, no la podemos abandonar. No la podemos dejar en ningún lugar. No podemos ocultar que nuestra convicción, que nuestra fe está puesta en Jesucristo, aquel que nos salvó y nos redimió. Ahora, yo quiero apelar a su razonamiento hoy o a nuestra lógica. Porque la influencia que recibimos son construcciones de pequeños grupos que empiezan a pensar de alguna manera. A veces nosotros pensamos que nuestra forma de ver la vida, de que nuestra vida cristiana debe pasar por la vergüenza del mundo o la sociedad, pero no es así. Tanto los seres humanos que viven en Misco o en cualquier lugar del mundo tienen derecho a elegir el pensar lo que ellos deseen. Cada grupo, cada lugar, cada región tiene derecho a ver la vida como desee y como se le enseñó o como decida llevar su vida viendo la vida. Pero usted debe saber que usted como hijo de Dios también tiene el derecho y tiene el respaldo, hermanos, incluso de nuestras leyes en Guatemala para poder mantener su fe cristiana en donde quiera que esté. Entonces usted debe comprender que en el mundo hay diferentes grupos de personas y los diferentes grupos de personas van a pensar, hermanos, de diferente manera. En Guatemala, gloria al Señor, porque somos cristianos, hermanos, una inmensidad de cristianos según las estadísticas. Más de 40,000 iglesias evangélicas en Guatemala, que tenemos una representación fuerte. Pero los hijos de Dios debemos aprender a sostener nuestra convicción y nuestros principios en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Porque no es posible que siendo nosotros una cantidad o una población grande en Guatemala de hijos de Dios, que otras culturas, estoy buscando la palabra ahí, menores, de menor cantidad, eso quiero decir, no es minoritaria, ¿verdad? Minotarias, ¿sí? Otros grupos más pequeños, hermanos, tengan la capacidad de poder influir en nosotros como hijos de Dios. No puede ser posible que otros ideales que van en contra de la palabra del Señor, en contra de nuestras convicciones como hijos de Dios, tengan influencia en nosotros como salvos del Señor Jesús. No puede ser posible. Nosotros como hijos de Dios, en nuestra convicción, en nuestra conducta y en nuestros valores cristianos, deberíamos ser más influyentes en los grupos minoritarios. Nuestra confesión es importante. Y a partir de ahí tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que un grupo que no confiesa a Cristo como Salvador puede influir más en nuestros hijos, en nuestros adolescentes, que nosotros mismos como cristianos en ellos? Dije que iba a apelar a su razonamiento en este momento. O sea que estamos pensando un poquito. ¿Cómo es que, hermanos, hay otras cosas de la televisión, de
de las redes sociales, de cualquier cosa, cualquier aplicación que tiene más capacidad de influir en la conducta de nuestros hijos que nuestros propios valores y nuestras enseñanzas. Hermanos, debemos aprender en la vida cristiana a mantener nuestra confesión en Jesús como nuestro Salvador. Y esa confesión no solo es una acción en palabras, esa confesión no solo es una cuestión de decir y de hablar, esa confesión, hermanos, esa confesión es un andamiaje de valores y de principios de la Escritura que nos ayudan en la vida cotidiana. Decir yo confieso que soy de Jesús no es solo simplemente decir, bueno, Jesús, ya hablé, ya dije. Esa palabra confesar incluye que yo también creo en los principios y en las enseñanzas de Jesús. Esa palabra confesar también implica que yo, hermanos, vivo bajo las normas y las enseñanzas del Señor Jesús como mi Maestro. Esa palabra confesar también me lleva a pensar que tengo la responsabilidad de mantenerme, tengo la responsabilidad de vivir para Dios siempre de acuerdo a sus normas. La confesión en Jesús. La confesión en Jesús tiene que ver con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, en la manera que actuamos, la manera, hermanos, que pensamos y vemos la vida. También debemos revisar si integra a Jesús y si Jesús está presente en nuestra manera de ver la vida o no está presente. Entonces Jesús dice, todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Hermanos, debemos ser una iglesia, debemos ser hijos de Dios que mantengan firme su postura de ser creación de Él y de pertenecerle a Él como salvo del Señor. No titubeen en eso, no titubeen en sus decisiones. Cuando encuentre algo al frente suyo que indique que su postura, que su dignidad como hijo de Dios, que su convicción y su perfil de hijo de Dios va a ser afectado, decida sabiamente. Cuando usted se encuentre en una encrucijada en donde sus valores bíblicos están amenazados, decida firmemente, mi querido hermano, en confesar a Jesús. Decida firmemente en dar testimonio de Jesús, sin titubear 2 veces, sin considerar que puede abandonar su confesión en Jesús. Decida de una vez, mi hermano, en sus decisiones, darle a Jesús su lugar en su vida. Y el versículo 9 nos dice, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Hermano, necesitamos entonces mantenernos firmes en nuestra convicción de que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Manténgase firme en esa convicción, por favor. Lo otro que veremos esta mañana, que de hecho no es aislado de lo que ya dijimos, no es aislado. Versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, le será, ¿qué dice? No le será perdonado. Y aquí vamos a prestar una especial atención para poder decir lo siguiente. La palabra blasfemar significa difamar o injuriar. Cualquier forma de hablar injuriosamente, ultrajante, es un vocabulario ultrajante. Hablamos de calumniar cuando decimos que estamos blasfemando. Ahora, en la Biblia vamos a encontrar muchas acusaciones dirigidas a Jesús. Por ejemplo, se decía que Jesús era glotón, no sé si se acuerdan. Pero a Jesús le decía, es que Jesús come mucho, solo en fiestas se pasa, es glotón, es borracho, solo en fiestas se mantiene. Así tildaban a Jesús.
Decía que Jesús era samaritano. Y cuando alguien le decía a otro judío, sos samaritano, ¿sí? Son como las palabras que a veces usted utiliza en su familia para hacer sentir mal a su familia. ¿Qué palabras utiliza usted para hacer sentir mal a su familia? Bueno, en los judíos, decirle samaritano al otro judío, hermanos, era insultarlo, era hacerlo sentir mal, era como degradarlo como ser humano cuando le decía samaritano. Entonces los fariseos, los estudiosos, la gente importante veía a Jesús y decía, este Jesús es un samaritano, y denigraban a Jesús así, lo hacían sentir inferior, decían que estaba loco, mi querido hermano, y que blasfemaba cuando perdonaba pecados, porque Jesús se acercaba a la gente y les decía, tus pecados te son perdonados, y la gente se le quedaba viendo y decían de Jesús, este Jesús es un loco, este Jesús es un hombre perdido, depravado. ¿Cómo se le ocurre decir que puede perdonarle el pecado a los seres humanos? Tildaban a Jesús de loco y que era un blasfemo, porque solo Dios podía perdonar pecados. Y cuando Jesús se atrevía a perdonarle el pecado a un hombre, ¿qué estaba haciendo Jesús? Si solo Dios podía perdonar pecados, se estaba haciendo Dios. Y cuando Jesús se hace Dios, cuando Jesús se presenta como Dios y con la autoridad de Dios, los hombres lo ven y dicen, no puede ser, este Jesús está loco, ahora hasta dice que es Dios, porque perdona los pecados de los hombres. Entonces encontramos aquí, hermano, aquel hombre. En las palabras de Jesús vamos a ver algunas cosas, por ejemplo, en Lucas 23, 34. Vaya conmigo a Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Dice la escritura, ya lo tenemos aquí. Y Jesús decía, ¿qué decía Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando fuera suertes. Jesús, en medio de todo esto, siempre fue un hombre que perdonó la ignorancia de los seres humanos, porque aquí Jesús está tratándolo de ignorantes, está diciendo, no saben lo que están haciendo. Padre, por favor, perdona el pecado de estos hombres, porque ellos no saben a qué se están metiendo, no entienden qué es lo que realmente están haciendo. Hechos 3:17, vaya conmigo a Hechos 3:17, y vamos a ver una repetición de esta misma escena. Hechos 3:17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros gobernantes. Perdón, gracias. Como vuestros gobernantes. Muchas gracias. Estamos hablando de la muerte de Jesús. Les está diciendo, ustedes hicieron estas cosas, pero lo hicieron ignorando algunas situaciones. Y lo deja en claro. Ahora quiero que vaya conmigo a Marcos 3:30, por favor. Ahí atrásito. Porque queremos empezar a aclarar algunas cosas respecto al pasaje de hoy. Marcos capítulo 3, versículo 30. Dice la escritura,
porque ellos habían dicho, ¿tiene espíritu qué? Inmundo. Pero vaya conmigo al versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ahora, lo que estamos viendo acá es de que hay un hecho acá, versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía ¿a quién? A Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios hacía ¿qué? Echaba fuera demonios, y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? El versículo clave de lo que estamos hablando hoy es el versículo 22. El versículo 22 resalta que a Jesús se le acusaba. ¿Se acuerda que los escribas eran los hombres que escribían las reglas, las normas, los estudiosos de la ley? Y a ellos se les acusaba, mis queridos hermanos, y decía, ellos acusaban a Jesús diciendo, tiene a Beelzebú, tiene demonios, y en nombre de los demonios sana enfermos, en nombre de los demonios cura a aquellos que están cojos, aquellos que levanta a los muertos, en nombre de Satanás hace todas esas obras. Esas eran las acusaciones de los escribas en contra de Jesús. Y ante esas acusaciones, Jesús pronuncia las palabras, porque cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y el versículo 30 lo vuelve a justificar, porque fue el versículo que leímos, porque ellos habían dicho, o sea, Jesús dijo el versículo 29, porque habían dicho aquellos hombres, tiene espíritu inmundo. Esto nos arroja luz sobre lo que decimos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo porque los hombres no creían y estaban adjudicándole a las obras del Espíritu Santo una fuente de autoridad diferente. Y allí estaba el problema, mi querido hermano. Mateo capítulo 12, versículo 24. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 24. Dice la Escritura, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Volvemos a repetir la historia, hermanos. Volvemos a repetir lo que decían los hombres de Jesús. Lo que ellos decían no era simplemente una calumnia contra Jesús, sino una blasfemia contra el Espíritu Santo. Decían que el Espíritu Santo era Satanás, o sea, un espíritu inmundo. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Cuando las obras que hace el Espíritu Santo se atribuyen a Satanás. Los fariseos negaban que Jesús hizo la gran obra de echar fuera a los demonios por el poder del Espíritu Santo. Más bien, según ellos, lo hizo por el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Al decir esto, blasfemaron contra el Espíritu Santo, dando a entender que en realidad el Espíritu Santo era un espíritu inmundo. Regrese a Lucas conmigo. La obra del Espíritu Santo, mi querido hermano, es la de restaurar la vida de las personas. Somos vivificados en el Espíritu Santo.
Somos limpios, hermanos, y somos transformados. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado al mundo. El Espíritu Santo es el que hace que el ser humano entienda y vea que está en pecado, que vive en pecado y que necesita a Dios, que necesita la salvación de Jesús. Y es el Espíritu Santo cuando Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer del agua y tienes que nacer también ¿de qué? Del Espíritu. Debes nacer. La obra del Espíritu Santo es tan importante en nosotros que si quitamos esa obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, no tendríamos mayor cosa. Y cuando alguien hace de menos la obra del Espíritu Santo, la obra que hace Él, hermanos, en nuestra vida y en nosotros como salvos en Jesús, blasfema contra el Espíritu Santo. Cuando alguien no quiere recibir lo que el Espíritu Santo le otorga a los seres humanos, automáticamente se está volviendo en contra del trabajo del Espíritu Santo y rechaza consigo la obra que hace el Espíritu Santo. No podemos decir que somos salvos en Cristo sin que la obra del Espíritu Santo se haya realizado en nosotros. No podemos decir creo en Jesús, pero el Espíritu Santo no tiene nada que ver conmigo. No podemos hablar así. Desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos sellados por el Espíritu Santo como hijos de Dios, como propiedad de Él. La obra del Espíritu Santo va de la mano con el acto salvífico de Jesús en la cruz. Porque es el Espíritu Santo que nos lleva a la cruz. Es el Espíritu Santo que nos conmueve para entender también la obra de la cruz. Es el Espíritu Santo que nos va moviendo, nos va, hermanos, cada día trabajando para que lleguemos a comprender el sacrificio de Jesús en la cruz. Y cuando alguien rechaza la obra del Espíritu Santo, blasfema contra Él. Cuando alguien no le da honor al trabajo de la obra del Espíritu Santo, blasfema contra Él. Y entonces es imposible que alguien que no crea en el trabajo del Espíritu Santo pueda tener salvación, porque no quiere aceptar, hermanos, la obra del Espíritu Santo en su vida. Solo aquel que acepta lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas podrá, hermanos, podrá tener acceso a la salvación eterna, porque ha dejado que Él venga a su ser. Pero aquel que le cierra las puertas al Espíritu Santo, ¿de qué manera podrá cesar? ¿De qué manera podrá tener la salvación y la vida eterna? Si no hay un hombre nuevo y una mujer nueva en él o en ella. Esa es la pregunta. No debemos tampoco confundir. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 y 2. No debemos confundir lo que estamos escuchando hoy con lo que algunos otros dicen. Y aquí está el cuidado que debemos de tener. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice la Escritura: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. No significa que usted deba, hermano, simplemente creer en lo que ve, en lo que escucha. Lo que estamos diciendo
es que una cosa es creer en la obra del Espíritu Santo que hace en nosotros de renovarnos como hijos de Dios, y otra cosa es indagar si las obras que vemos o escuchamos pertenecen realmente al Espíritu Santo de Dios o pertenecen a otros espíritus, dice la Escritura. Si son engaños, si son falsedades, no debemos confundir esas cosas. Cuando alguien diga que eso es falso, tiene que tener la convicción de que es falso. Tiene que saber realmente de que algo es falso, porque sí hay falsedades, si no la Biblia no hablara de eso. Si hay en algún momento algún tipo de engaño para los hijos de Dios, de algo que surja por ahí, que pueda hacerse pasar por obra del Espíritu Santo y que no lo sea. Lo que la Biblia nos enseña y nos instruye es de que los hijos de Dios debemos tener también cuidado con eso. El hecho de que Jesús diga que se puede blasfemar contra el Espíritu Santo no significa que no debamos nosotros indagar si las obras que ven nuestros ojos realmente pertenecen al Espíritu Santo. Negar al Espíritu Santo y blasfemar contra Él se refiere específicamente a no aceptar la obra maravillosa que Él hace en la vida de los seres humanos. Investigar si es el Espíritu Santo o no, detectar si es obra de Él, es una tarea de todo cristiano. Todos los hijos de Dios, todos los días, debemos estar convencidos de que lo que escuchamos, de lo que se nos dice, realmente es del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo o no en nuestras vidas. Terminemos. Versículo 11 de Lucas, por favor, 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Creo que el Espíritu Santo siempre nos recuerda nuestras convicciones. El Espíritu Santo siempre nos hace memoria de lo que hay aquí en nuestro corazón y de lo que hemos aprendido. Cuando está en una encrucijada usted, por ejemplo, entre un ofrecimiento que no es lícito, cuando usted está ante una circunstancia de esa, mira vos, te voy a dar tanto, pero tenés que firmar aquí que es por tanto, por ejemplo. Ante una encrucijada como esas, es el Espíritu Santo que trae a nuestra memoria de quiénes somos. Es el Espíritu de Dios el que trae a nuestra memoria qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer. Es el Espíritu Santo el que viene y nos habla y nos dirige. Ante una provocación, hermanos, en la vida cotidiana, cuando alguien nos quiere provocar por nada en la vida, las palabras que necesitamos en ese momento nos las recuerda el Espíritu Santo de que acordate de lo que has aprendido de la Biblia. Acordate de lo que la Biblia te enseña ante las otras provocaciones, ante los pleitos, ante las debilidades, ante las situaciones difíciles de la vida. El Espíritu Santo es el que hace la obra de recordarnos siempre nuestros principios como hijos de Dios. Hermano, que el Espíritu Santo pueda tener un lugar especial siempre en nuestro ser y en nuestros corazones, porque de esa manera, mi querido hermano, podremos tener siempre el valor de poder mantener firme nuestra convicción de que Jesús es nuestro Salvador. Una persona que tiene
siempre y constantemente una relación con la presencia del Señor y su Espíritu Santo, será una persona que siempre tendrá fortaleza y siempre tendrá alguien que le recuerde